Mi querido Luis, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué tan perdido, pues? Cuéntame. Nada, tuvimos un fin de semana, estuvimos haciendo constelaciones familiares sábado y domingo y bueno, el día sábado cantidad de personas, entonces estuvimos desde las 9 de la mañana como hasta las 12 de la noche. Y el día domingo, que era solamente la tarde, llegamos hasta la 1 de la mañana, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana, así que estaba agotado, no había forma que me levante a las 6 de la mañana para hacer el en vivo, no había forma, estaba rendido. Dije, no, un ratito más. Te juro que tuve las ganas, pero me venció el cansancio, no pude ya venir. Sí, es mejor que descansaras, claro. Claro, sí, no quedaba otra, no quedaba otra. Y así ya estamos, pero todavía estoy así medio, 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 porque ayer, bueno, me levanté como a las 2 de la mañana, más o menos un rato para ir al baño y no he agarrado sueño como hasta las 5. Recién a las 5 he agarrado sueño. Cosa que nunca me pasa, pero por alguna razón estuve dando vuelta a ideas, proyectos, metas, o sea, hice una revisión al backup que tengo ahí guardado de todas las cosas que he dejado pendientes y eso hizo que me costara dormir, ¿no? Me ha costado conciliar el sueño, así que estoy medio, medio, medio sonámbulo. Pero como no tengo paciente en un rato, así que voy a aprovechar para irme a dormir. Sí, cuando uno se siente cansado, toma algún tiempo para uno recuperarse. Y sí, y sí. Yo, por ejemplo, estoy trabajando todos los días. Trabajo, pues, a veces 4 o 5 horas Ya. y descanso por la tarde. A veces toda la tarde, a veces trabajo. Ajá. Pero cuando me siento cansado, pues sí, hago una breve pausa. Yo tengo un problema, Jean Paul, y es que cuando yo me siento bien, yo me voy al extremo. Ujú. De hecho, algunos años yo tenía mucha caña Ya. y yo trabajaba de día y de noche. Te puedo Ya. contar que yo me acostaba a la 1 de la mañana, a las 2 y a las 6 estaba trabajando. O sea, que dormía solamente 4 horas 4 horas nada y más. era todos los días. Bueno, pero el cuerpo Pues se adapta, durante. ¿eh? Se adapta también. No, pero el cuerpo después reclama, el cuerpo Bueno, siempre sí. reclama Sí, esas sí, sí. exageraciones. Sí, eso es cierto. Se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Es que en la antigüedad, en realidad el tema del sueño y el alimento era cuestión de cuando lo sentías, ¿no? Había gente que podía estar todo el día trabajando y cuando sentía sueño, bueno, agarraba, aprovechaba, se echaba a dormir 10 minutos, regresaba y continuaba trabajando, ¿no? En la noche, como no había nada que hacer, aprovechaba y dormía un poco más largo. De ahí se levantaba temprano, se ponía a hacer sus cosas, llegaba el mediodía, le daba sueño, otra vez se echaba a dormir, ¿no? Por ejemplo, en Europa tienen la costumbre todavía, en algunos lugares, de dormir a las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde, en las 4 de la tarde retoman, ¿no? Pues dice que son unos flojos, pero en realidad no es que sean flojos, sino que hay gente que aprovecha esa circunstancia, esa situación, tiene esa costumbre y le va muy bien, ¿no? Son personas que llegan son bastante octogenarios, ¿no? Llegan a buen tiempo de vida, ¿no? Entonces, pienso que el dormir es vital, ¿no? Entonces, sí, como tú dices, pasa factura en algún momento. Oye, interesante el tema del que estaban hablando en el grupo de Elsa, ¿eh? Interesante, la culpa también, ¿no? Bueno, pero por acá todavía tenemos temas pendientes, podríamos ponerlo para más adelante. Hola Lola, ¿cómo estás? Angie, bienvenida. Mónica, ¿cómo estás? Moni Pajarita, ¿cómo estás? Gusto tenerte por aquí. Lourdes, Yadira, Ítalo, bienvenidos chicos, bienvenidas chicas. Vamos a dar el tema de hoy. A ver, Luis, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quedó en el tintero, amigo? Hablando del sueño, para terminar el tema, los grandes maestros dormían solamente por ahí 2 o 3 horas máximo, porque ellos entraban a un estado profundo Mira. y con la mente lograban que el cuerpo descansara totalmente. Por ejemplo, el caso de Matar Baba ya era extremo, porque podía pasar días y meses sin dormir, porque era un ser diferente. Wow. De Jesús nunca escuchamos que se quedara despierto un tiempo, pero Matar Babachi sí lo lograba hacer. Por Wow. ejemplo, el caso de Sadhguru, él dice que duerme 2 horas diarias y para él es más que suficiente. Wow. Interesante. Interesante. Bueno, no sé si te vas dando cuenta, pero cuando uno va creciendo, va durmiendo menos también, ¿verdad? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenida amiga. Va durmiendo menos. Cuando va creciendo, se va acercando ya a la tercera edad, empieza a dormir menos. Creo que
el tema del sueño se reduce a 4 horas aproximadamente, de 5 a 4 horas, ¿no? Es por lo general, al menos haciendo un análisis estadístico de la mayoría de ancianitos que vienen a trabajar conmigo algunas terapias, su gran problema es no poder dormir las 8 horas, ¿no? No, a mí me gusta dormir. Dale, es cuestión de costumbre, Silvia, no es un estándar, ¿no? No es un estándar. Pero hay, si hacemos una barra porcentual, es probable que sí. ¿Qué les quita el sueño o por qué necesitan menos sueño? Habría que analizar la biología, ¿no? Habría que analizar su biología. Y bueno, porque a veces se busca el origen del insomnio, se rastrea, se saca, mejora probablemente un tiempo el sueño, pero hay nuevamente este tema de dormir poco. La ventaja es que cuando cambias el chip en la mente de la persona, que dormir menos no necesariamente es fatigar al cuerpo, sacamos el programa porque tenemos la idea de que tienen que ser 8 horas necesariamente. Entonces algunas personas cuando cambiamos ese chip, cuando volteamos esa idea, se da cuenta que en realidad su propio cuerpo le está pidiendo, ¿no? Cuando su cuerpo te pide descansar, digo, y seguramente durante el día, como no tienes nada que hacer, cabeceas a las 12, cabeceas a las 3 de la tarde después del almuerzo, ¿verdad? Sí, me dicen las personas mayores, sí, 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 es cierto, como estoy jubilado, no tengo nada que hacer, al mediodía me agarro un sopor y me da ganas de echarme a dormir, y después en la tardecita, después del almuerzo, me viene otra cabeceada, y ahí no sé cuántos minutos, la verdad, me quedo dormida, me quedo dormido. Dale, entonces si estás durmiendo, realmente si juntas todas las horas, estás durmiendo bastante. Lo que sucede es que en la noche ya tu cuerpo no necesita. A las 5 de la mañana, ¡plop!, se abren los faroles y estás que no sabes qué hacer, ¿no? Entonces es cuestión de ponerle ritmo a esas horas y no temer a la falta de sueño, ¿no? Porque ahí está el programa. El programa es el que hay que modificar. ¿Qué opinas, Silvia? ¿A ti que te gusta dormir? No tengo mucho, la verdad, que comentar, ya que no sé del tema, pero se me hace algo chistoso que cuando experimenté el despertar, y te lo dice una persona que le encanta dormir, yo puedo dormir 24 horas y a mí mi esposo me dice, ¿no te duele la espalda? Y le digo, no. Que dice, a él le duele el cuerpo si se queda dormido mucho rato y a muchas personas yo sé que sí. Ajá, es Le verdad. digo, pero a mí no, a mí déjenme dormir. Este, y eso no es de ahorita de que estoy grande, sino yo recuerdo desde pequeñita, yo Ujú, siempre así. ujú, Entonces cuando experimento esto, ujú. yo no podía dormir. A mí se me fue el sueño por semanas. Yo dormía 1 hora, 2 horas en la noche y Ya. eso era muy forzadamente. Como que, ok, tengo que dormir porque todo, como que la actividad en tu mente, la expansión está muy activa y solo estás pensando en eso. Ujú, Estás razonando, razonando, razonando. Así que cuando yo me iba a dormir estas 2 horas o 3 horas que podía dormir, a veces era solo 1 hora, yo sentía como estaba al lado de mi cuerpo, súper ansiosa, queriendo despertar para seguir contando las cosas o escribiendo las cosas. Y así me tardé como 2 semanas. Ya para la tercera semana, ya mi cuerpo ya me estaba pasando factura en donde yo estaba parada contando cosas y se me cerraban los ojos. Y yo ujú, decía, ¿por qué se me están cerrando? ¿Por qué? Porque adentro de mí, dentro del cuerpo, yo estaba súper energética. No, no sentía el sueño y todo esto. ujú, Pero mi cuerpo ya lo estaba resintiendo y no me di cuenta hasta que empecé a ver moretones ujú, en mis piernas, en mis manos, ujú, y me quedé como que, a cara, ¿qué está pasando aquí? Y entonces me doy cuenta de que estaba siendo yo muy torpe, chocaba en muchos lugares y tampoco sentía cuando me pegaban. Entonces ahí me di cuenta que no estaba sintiendo el cuerpo completamente. No sé si me ujú. explico. No sé Sí, si les sí. pasó. Sí, sí, sí. No, es que despertar para cada uno es diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ha sido bastante progresivo. Yo he ido poquito a poquito. Sinceramente, fenomenologías así abruptas, creo que no he sentido, ¿no? Ha sido progresivo. Y hoy en día sigo y sé que falta un montón, pero no siento, o sea,
el cuerpo sí, lo siento, el sueño no se me ha cortado, a excepción de sobrecarga energética, como le estaba contando ahora Luis cuando llegamos, que hemos tenido pues 2 días de constelaciones familiares y hemos estado más de 12 horas trabajando y pues el cuerpo, lejos de rendirse, que estaba rendido, literalmente estaba rendido físicamente, pero anoche ha sido más bien una sobrecarga de energía. Me levanté como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, creo, no tengo claro el momento en que me he levantado, pero no he podido conciliar sueño hasta las 3 de la mañana, ¿no? Pero siento que puede ser esto como un drenado de toda la energía de lo que hemos estado trabajando los 2 días o una sobrecarga de energía, no lo sé. Ahorita estoy fresco, no tengo sueño ni nada, pero seguramente más tardecito sí, así que voy a aprovechar más tarde para cerrar un ratito los ojos. Por eso andábamos hablando de eso, ¿no? Andábamos hablando un poquito. Sí, yo creo que cuando te pones en esos estados energéticos, sí se te va mucho el sueño y cosas así, porque las veces que he experimentado como en esos momentos de expansión, se me va el sueño, no siento totalmente el cuerpo. ¿Sabe? Yo lo podría describir como cuando estás todo enmentolado, porque sientes como cuando te echas el Vicks Vaporub que tu abuelita te echaba en el pecho, ves que se siente como fresquecito, como Sí, sí. algo ahí, Sí, pero lo sí. sientes en todo el cuerpo. Buenísimo, Así qué te buena sientes tú. comparación. Cierto, por ahí va. Sí, así te sientes. Es lo que le digo, como que sientes algo ahí, sientes la energía alrededor. Y para mí siempre vienen muchas confirmaciones en tu tercer ojo en la frente, que siento como agua, energías que bajan, que sube, mucho ahí, se siente ahí. Interesante. Para cada quien es Y diferente, ¿no? sí, de hecho, yo pregunto, ¿qué es los síntomas que han tenido? Porque yo también me pegó COVID como 4 veces. Entonces yo quedé con secuelas subía mis escaleras, tenemos segundo piso, y yo llegaba arriba súper cansada. Luis te tiene una Este, pregunta. Vamos a ver qué nos dice por ahí, Luis. Los que quieran suban, por ok. favor. Recuerden que este es un espacio para compartir. Nos encanta tener con quién hablar. Suban, por favor, así que los que estén animados, agréguense. Adelante, Luis. Silvia, dentro de tu despertar, ¿has tenido sincronicidades? ¿A qué le llamas sincronicidades? Eh, son eventos que ocurren, y te voy a dar un caso el término como tal fue acuñado por Carl Jung, que ya por ha escuchado la historia de mi boca muchas veces. Eh, el señor Carl Jung tenía una paciente que era escéptica, no creía pues en lo espiritual, pero la paciente había soñado reiteradas ocasiones con un escarabajo dorado, ¿cierto? Una vez en terapia entró un escarabajo dorado por la ventana. Eso podríamos llamarlo sincronicidad, porque son 2 eventos que están sincronizados. ¿Cuáles los eventos? La señora en terapia y que el escarabajo haya entrado por la ventana, ¿cierto? En el caso mío, de Luis, yo tuve una sincronicidad cuando tuve una experiencia trascendental. Es muy, muy difícil que me lo crea porque a los 2 días me llegó una canción por Spotify hablando exactamente de la experiencia que yo había tenido. La canción se llama Another One. Another One se refiere a otro que despertó. Si quieren la pueden buscar ahí en Spotify o en YouTube. Y ahí está todo. Y yo le conté a Jean Paul, narra mucha parte de lo que yo viví en la experiencia. Entonces esos 2 eventos están sincronizados. La canción justamente me llegó 2 días después de que yo tuve la experiencia trascendental. Jean Paul, ¿te acuerdas que te comenté la historia? Creo que sí. A ver, ¿cuál de ellas? La de Cuando la... yo, Sí. sí, cuando yo, la primera vez que hice meditación, que yo me elevé y me disolví el ego, porque eso se llama Sí. disolver el ego, Ok. cuando uno ya no tiene la sensación del cuerpo, Así y uno es. aparece en un estado vacío, quizás conectado con el yo superior, ¿cierto? Sí, Quizás, sí. esa parte no la sabemos, y que uno se comunica telepáticamente con otra voz, y la voz obviamente le responde a uno, pero en tiempo real. Usted pregunta y ahí mismo le responden. Más se demoran en usted preguntar en la mente que en responderle. Sí, es verdad eso. Entonces,
Entonces, bueno, la historia les puedo contar a detalle porque eso nunca se olvida, pero ya le he contado muchas veces. Pero a que a mí me crean esa historia es bastante difícil. Ujú, Muchas ujú. gracias. No, sí te creo porque experimenté algo parecido, ¿no? Eh, Ahora, ¿saben que es importante darle un poquito a las personas que están escuchando este en vivo y que seguramente verán la repetición en el YouTube? ¿Qué técnica han utilizado? ¿Qué técnica han utilizado? Para ver, vamos a empezar con las damas. Silvia, ¿qué técnica utilizas para alcanzar ese estado de expansión, ese estado de conciencia expandida, como las que uno puede llegar a despertar, ¿no? Ahora, ¿sabes qué sería interesante también poner en contexto a las personas de las consecuencias del despertar? Por ejemplo, tú acabas de hablar de algo muy interesante que a mí también me pasó. O sea, yo siento que esta conexión sensible con las demás personas me llevó a un estado profundo Solución. Muchas gracias. y creo que a eso llegamos más adelante, ¿no? Cuando somos niños y tenemos esta situación de por medio, difícilmente tenemos las herramientas para superar una situación y verla como la vemos ya de adultos, ¿no? Por eso es la resiliencia, ¿no? Poder ya de adultos ver ese pasado, entender lo que pasó, soltar la situación y convertir todo eso más bien en el combustible que nos va a impulsar para hacer una mejor versión de nosotros, ¿no? Pero gracias, Luis, gracias. Vamos viendo entonces, vamos a darle el pase a Christopher, de repente tiene un aporte más para el tema de lo que podría ayudar al despertar. Hemos mencionado algunos puntos, si tiene algunos, si no, cuáles podrían ser los síntomas o qué, o cuál es su experiencia del despertar también, ¿no? Porque es interesante las experiencias. Adelante, Christopher. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Bienvenido, hermano. Y no quiero agregar nada porque creo que lo hemos hablado antes y sabemos todo ya para dónde va el tema, así que sigamos nomás. Aquí estamos. Dale, Christopher, dale. Bien, empezamos con Silvia. Silvia, ¿qué síntomas experimentaste tú en tu propio despertar, ¿no? Ya mencionaste uno que fue la sensibilidad, ese sentimiento de tristeza profunda por ver estas diferencias y después el estado prolongado, porque se prolongó en el tiempo esta sensación, me dices, ¿no? Y que estuviste durante mucho tiempo en depresión. ¿Qué más experimentaste, amiga, después? ¿Centraste? ¿Acomodaste todo eso o se quedó permanente hasta el día de hoy? En el despertar te das cuenta, para mí fue como un libro abierto y empezó a lloverme información. Empecé a atar todo y era muy chistoso la sensación del arriba y abajo, porque lo veía como una línea tan dividida, de arriba era mucho amor, ¿entendías? Y venías acá abajo y un tornado, una fiesta muy locochona que tenemos, que de hecho recientemente lo soñé como una fiesta, donde todos estábamos, todos en exceso, unos llorábamos, unos bailaban, unos cantaban, unos comían, unos se desvivían, unos lastimaban, pero todos sí súper rápido. Y venían estas olas de, parecían como unos tsunamis de lodo, pero era energía. Porque no era físico. Yo lo veía como yo estando en la fiesta y estando fuera. Y cuando veían estas olas de energéticas, a las personas que tocaban se las llevaban. Y conforme se quitaban, todos regresábamos otra vez a lo mismo. No nos importaba que al que estuviera al lado se lo hayan llevado. Regresábamos al mismo drama, a lo mismo que estaban haciendo. Era como si éramos programados. Yo nos veía como zombies desde que experimenté el despertar. Yo nos veía como zombies. Decía, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué no nos detenemos a pensar un poquito, a reflexionar un poquito? Entonces ahí se me vino la frase que Jesús dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque en realidad, estando en esa separación, así es como vivimos. No vivimos realmente hasta que abrazas a todos, por decirlo así. Así lo sentí yo y la verdad
Disculpen, no quiero ofender a nadie. Pero para mí así se sintió como antes de esto, no vivimos completamente, estamos siempre en un constante estrés, en un constante drama, en un constante en observar lo negativo. No nos enfocamos, aun cuando podemos tener lo más hermoso frente a nosotros, le estamos buscando el pero, estamos buscando ser la víctima, estamos buscando el dolor. Entonces para mí fue como ir de la noche a la mañana, de la luz, de vivir en blanco y negro a vivir a color. Claro, se te hizo evidente, lo pudiste ver, lo pudiste apreciar. Buenísimo, interesante. Vamos a darle el paso a Ego Dominante. Ego, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, saludos a todos. ¿Cómo vas, hermano? La pregunta es, ¿cómo fue mi despertar o cómo es el Sí, despertar? bueno, estamos haciendo, porque ya hemos hablado muchas veces del despertar de conciencia, el despertar espiritual, hemos hablado también de qué se necesita de repente para despertar, hemos hablado de qué nos podría llevar, ¿no? O sea, qué nos podría llevar de manera espontánea a despertar y hemos visto también herramientas que nos pueden ayudar para despertar. Ahora estoy tocando un tema como cuáles son los síntomas del despertar, ¿no? ¿Qué siente una persona que comienza a despertar? Y una frase y una pregunta antes de esta fue, ¿qué te llevó a despertar? ¿No? O sea, ¿qué es lo que hizo que tú despertaras? ¿O en qué momento te diste cuenta que estabas despertando? ¿Fue a través de un libro, a través de una meditación? Despertar conciencia, ¿no? Porque el despertar espiritual es más adelante. Pero ¿en qué momento despertaste conciencia? ¿A través de los live, a través de los en vivos? ¿Fue espontáneo, como en el caso de Silvia? ¿O cómo llegó a ti y después cuáles fueron las consecuencias? ¿No? Algunas de las consecuencias, podemos ir armando cuáles fueron los síntomas Ya, posteriormente. Jean Paul, ya sabe que como veo la realidad de manera diferente, Ya. no tengo el concepto divino. A ver, pienso que el único requisito que hay para despertar es tener un alma. Si no hay un alma, no importa lo que hagas, aunque estés en esta línea aparentemente de la espiritualidad y del despertar, no significa que vayas a despertar algo realmente, porque simplemente estás respondiendo a la programación que viene el avatar, pero no porque haya un despertar real, y eso es algo que tiende a confundir muchísimo. Por eso siempre digo, por cómo saber marcar la diferencia entre unos y otros para no hacer una hipnosis en vano, en no encontrar algo en que tarde mucho en conectarse porque no hay nada ahí. Es mi punto. Pero despertar va a haber de múltiples maneras, bien sea porque lo cuadraste con un gris, que aparentemente lo vas a percibir en esta realidad como un demonio, tú mismo sin darte cuenta, pero siempre el alma va a tener la tendencia esa, a tenerse a despertar de una manera u otra, porque cuando se entra aquí se queda como en estado catatónico donde solamente queda como observador, no hay puedes vivir una experiencia, vivir todo más sin estar consciente de que eres un alma, hasta que llega el momento en que o te la despiertan o te despiertas tú mismo, pero normalmente te la despiertan, te la sacan de ese estado catatónico, no es lineal, pero para que se entienda, del alma. En mi caso, mmm, prácticamente desde que tengo conciencia de niño, pero sí puedo reconocer que de niño fue una parálisis del sueño lo que me despertó. Una parálisis del sueño. ¿Y cuáles fueron las consecuencias posteriores a esa parálisis del sueño? ¿Qué sentiste? La consecuencia nada es grato, nada grato. El despertar es como la película Neo, la de Matrix. El estar despierto no es algo agradable porque empiezas a ver las cosas de manera diferente y en la Matrix empiezas a comer la comida real que no es grata, das de cuenta que la comodidad que tú tienes solamente es mental y que no estás en una zona de confort, que vives una vida muy insegura. Lo mismo pasa en la realidad, solo que proyectada hacia la misma imagen de la Matrix. Empiezas a ver que la comida que tú comes no es la más adecuada, que nos están envenenando, que nos están engañando, que nos metieron creencias, que nos metieron dioses, que te dan una esperanza de fe de que nunca va a llegar y estás dando vuelta en círculo en fe que nunca va a llegar al plano tangible. Pero los beneficios es que
eso que no podías hacer y que estabas limitado a las creencias de bien sea que te educaron por un gobierno o por tus padres religiosos, puedes cambiarlo y llevarlo a un plano físico real. Yo siempre digo, si tu fe no la puedes llevar a un plano físico real tangible, cámbiala. Entonces, un despertar con respecto a lo que estaba pasando alrededor, pero físicamente no experimentaste nada. ¿O experimentaste algo físicamente? A nivel físico te puedo decir que mi morfología facial cambió, algo, tenía una apariencia física antes y ahora tengo otra. De eso sí lo puedo reconocer. Tenía una tendencia lineal a una forma y ahora tengo otra, pero asumo que también los años, la manera como me he visto, todo tiene que ver, pero todo eso me llevó por el mismo despertar de conciencia, porque muchas personas que me ven dicen, pero tú eres el mismo, has cambiado, eres el mismo, pero uno sabe que eres porque eres, pero no porque a nivel físico seas el mismo que eras antes. Okay. Ya digo, sanar, adelante, antes de pasar con mi amigo José. Mi amiga Magdala, por alguna razón quiero aceptarla, pero no puedo aceptarla. No me sale el botoncito de aceptar a mi amiga Magdala. Perdón, quiero aceptarte, pero no puedo aceptarte, no me sale la opción de aceptarte. Ya varias veces que veo que entras, pero cuando le doy a aceptar, me dice, ha sido rechazada y te vota, no sé por qué. Escríbeme tu punto de vista aquí, mi querida amiga, abajo para poder compartirlo. Adelante, Sanar. ¿Sanar? ¿Algún comentario al respecto? ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me escucha? Sí, por supuesto que sí. Okay. Sí, te escucho. Oh, se le cortó. Bien, continuemos. José, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. Buen día, ¿cómo están todos? Bueno, sobre la pregunta, bueno, siempre yo creo que ya te lo he dicho una vez, pero igual de todas maneras, estamos en el despertar, vendría a ser el amanecer de Acuario. Entonces, el despertar va a ser colectivo, sí o sí, nada más que a uno le va a tocar antes y a otro después, y como la pregunta puntual es, ¿cómo fue mi despertar? Bueno, yo hice una meditación de 17 días. ¿Qué es lo que ha producido eso? Porque, por ejemplo, yo antes veía pasajes bíblicos, veía que yo estaba haciendo pasajes bíblicos en mi experiencia de vida y en algunas personas ha llegado a mí. ¿Y qué es lo que pasó? Que yo las veía, pero no las comprendía. Yo las veía, pasaban así como si viera una película, pero no entendía para qué eran, ni por qué sabían, ni qué lo que... No entendía nada. Las veía nomás. Y bueno, estuve 17 días haciendo una meditación bien tranquila, ¿no? Esa que mientras trabajo, quitarme todos los problemas del mundo y empezar a sentir amor por todo lo que me rodea. Y bueno, y llegué a un estado en el cual no podía salir de la casa porque tenía ganas de abrazar a los vecinos y decirles que los amaba. Era un estado propio de amor. Entonces, y bueno, ahí me di cuenta, después tuve 7 años haciendo como arreglos dentro de mí. 7 años. Y en esos 7 años me di cuenta de que lo que a mí me había impulsado era que yo había vivido mucho tiempo en desamor por la separación de mis padres y he logrado, como decía de alguna manera, del desamor llevarlo al amor propio puro. Entonces ese fue, digamos, de alguna manera como la fuerza interior que uno va creando, ¿no? Y bueno, desde ahí empecé a veía las cosas distintas, veía que cómo otras personas podían ver un mundo, digamos,
no digo cruel, sino que un mundo con sufrimiento, y yo no lo veía así. Y ahí entré en crisis otra vez porque era el único que yo podía ver de esa manera. Todo lo que veía era caos en su vida, porque, por ejemplo, me decía, mira que la política, que no tengo trabajo, que no tengo esto, que no tengo otro, mira cómo está el mundo. Pero yo no lo veía así, yo lo veía de una manera diferente. Yo lo veía el amor del mundo y no lo que pasaba como, por ejemplo, cosas de aflicción, ¿verdad? Yo veía amor, no veía aflicción. Y bueno, estuve en crisis ahí hasta que vino una señora, Carmen Soriano, desde España, vino acá a la Argentina y a la provincia mía, y ella fue la que me habló de mis guías, de que crea más en mí, esas cosas, y ahí cambió todo recién. Ahí cambió. Gracias. José, justo creo que una pregunta para ti. Adelante, Luis. No me deja hacer. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dale. Es que tú dijiste que va a haber un despertar masivo y que unos van a despertar antes y otros después, pero a mí siempre me queda la duda porque yo veo mucha gente que está demasiado atrasada. Más que todo porque por la ignorancia, pues digámoslo así, ¿cierto? Entonces yo pienso que quizás van a despertar pero en otras vidas. ¿Tú qué opinas? Yo creo que no va a haber otra vida más para cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque pues yo eso lo sentía siempre, nada más que nunca le llevaba al apunte, bueno, hasta que se hizo mucho más fuerte en mí. Pero lo que pasa es que nosotros no somos, yo soy una proyección de todas las personas. Sin el observador yo no existiría. Entonces, si tú entras en un estado de amor y miras a la otra persona desde ese estado de amor, la otra persona automáticamente va a ir cambiando. Es por, ¿cómo puedo decir? Es que son un reflejo nuestro. Entonces, si tú lo miras a la otra persona iluminada, la vas a ver iluminada como yo veía. Por ejemplo, yo veía amor. Entonces las personas que se acercaban a mí eran amorosas. Ya iban cambiando, porque yo lo iba cambiando de alguna manera. No digo yo, sino que energéticamente iba cambiando yo e iba cambiando todo lo que me rodea. Entonces, a medida que más gente haya, mayor va a ser la velocidad que va a ir cambiando todo. Va a ser cuestión de muy poco. No van a pasar cientos de años. La gente va a ir cambiando y se va iluminando y se va a ir yendo, se iluminando y yendo. Ese es lo que yo veo. Porque imagínate, es por frecuencia. Por ejemplo, si una persona mala entra en un lugar donde hay dos buenas, se va a volver buena, porque es como una transmisión de energía. Bueno, más allá, ahora, explicar esa energía que yo impregno a la gente, o que yo me impregno a través de la gente, llevarla en contexto, en palabra para explicarlo, es muy complejo. Sí, mira, la forma que tienes de ver la vida, ¿no? Eso tiene bastante que ver con el despertar de cada persona, pero yo pienso que este planeta, de mi punto de vista completamente particular, este planeta tiene que tener esas dos fuerzas encontradas sí o sí. Yo siento que solamente es un lugar de aprendizaje que sí puede llevar al alma, en la medida de lo posible, a iluminarse y ya no necesitar encarnar de repente acá, a no ser que así lo desee, ¿sí? Que puede llevar a un despertar y a una conexión espiritual bastante importante, independientemente de todo lo que hay alrededor, porque el alrededor de todas maneras va a existir y nos va a enfrentar a la situación, pero por alguna razón supongo que estas condiciones no van a cambiar. O sea, estas dos fuerzas tienen que estar de todas maneras aquí en este planeta. O sea, si pensamos en que el planeta va a ser de un momento a otro puro amor y paz y pura bondad, yo creo que no va a ser posible. Es más, miren, en países como algunas provincias de Japón,
un segundito, ahí te voy a decir algo. Eh, el mundo va a seguir estando como está, porque así como otros ven de una manera, yo veo de otra. El mundo no va a cambiar, va a Correcto. cambiar la manera de mirar el mundo. Así es, pero no todos, ¿ah? No todos. O sea, van a tener una mirada distinta, va a haber una presión de por medio, va a haber una influencia, porque, ¿sabes? Esto, analizando un poco la historia, vemos cómo cuando hay mucho temor, mucho miedo, algo pasa que equilibra la balanza karmática, pero a nivel vibracional, ¿sí? Y cuando se desborda mucho la luz, plum, entra algo que regula todo otra vez y vuelve a equiparar la balanza karmática. O sea, es como, no la balanza karmática, ¿cómo se llama? La polaridad, vuelve a nivelarla. Pero Jan, Mariano, no te puedo aceptar tampoco, no sé qué pasa. Lulu, ¿cómo estás? Buenos pero días. Jan, Dime, Evo. pero fíjate, no lo vayan a tomar personal ni ataque Ujú, por ujú, casualidad, ujú. ninguno de los que estén aquí. Pero yo no veo ningún despertar realmente. Yo veo intentos de despertar, sí, a las personas intentando despertar o se creen despiertos, pero mientras que, desde mi punto de vista, claro, desde que tengas aún el concepto de que existe un Dios creador y que te van a salvar y que hay ángel y todos estos cuentos, yo no considero a esa persona despierta realmente, solo que está viendo otra perspectiva o está cambiando su visión, pero despertar como tal no pudiese ser. Pero sí puedo decir que he visto personas despiertas o que o están conscientes de qué es esta realidad, pero nunca las he observado con ese concepto de una visión de un Dios creador o algo parecido. Lo otro es que, ¿cómo lo explico? Eh, parte de la realidad, como la estamos observando, eh, son capas y capas y capas. Entonces empiezas a pasar de una a otra y a otra. Y entonces, con los años que te vienes a dar cuenta que lo que tú creías que era despierto realmente era un intento de despertar o parte del despertar, pero no es un despertar completo. Porque realmente nunca vamos a salir de la matriz, simplemente vamos a pasar de una matriz a otra matriz, de una realidad a otra realidad. Por lo tanto, nunca vas a salir de aquí. Y eso te das cuenta con el tiempo, con los años. O sea, no es que vas a salir de la Tierra, no me refiero a eso, sino al estado de conciencia de que tú eres el creador y que no hay un creador y que tú eres el que crea la realidad, pero llevarlo al plano físico real de poder manifestar, ese es el problema. Todos hablan de despertar y que pueden cambiar su realidad, pero ¿quién lo puede llevar al plano físico real? ¿Quién puede decir, yo pongo cámara, pongo un vaso y lo cambio de agua a vino? No pueden, no pueden romper las leyes físicas, pero sin embargo se creen que pueden cambiar su realidad de, al ser creadores, por Mm. ejemplo. Sí, o sea, por eso les decía la vez pasada, despertar conciencia, ¿qué cosa es? Definamos bien qué cosa es despertar conciencia, porque la verdad, despertar conciencia no es hacerse solamente consciente de que estamos siendo manipulados, que hay familias que están movilizando la economía del planeta. No es solamente eso, ¿no? No, que estamos dentro de un juego y que de repente están jugando con nosotros, ¿no? Que nos tienen oprimidos algunos, como hace un rato decía Silvia, ¿no? Diversión, solamente nos dan diversión, nos dan distracciones mentales, no solamente, pero en realidad el ser humano difícilmente va a despertar porque está en un sistema que está creado para doblegarlo, ¿no? Entonces, despertar de conciencia del que hablamos nosotros es un paso, ¿no? Es como si hubiésemos avanzado a un camino diferente. Pensemos que antes, cuando no existía la política, el desorden era caótico, el deseo de invadir a otro era la única meta que existía y trascendía el que más víctimas tenía, ¿no? Entonces esa era la forma que teníamos de vivir en la antigüedad. Después aparece la política que genera leyes y trata de ordenar las cosas, y simultáneamente viene la religión que se impone como el poder, ¿no? Entonces y en ese momento se creía que para rescatarse del caos que había antes, la política era lo mejor, y después de la política se creía que la religión era lo mejor y nos aferramos a la religión y todos se volvieron religiosos y aparecieron un montón de religiones, ¿no es cierto? Y después aparece el tema de la espiritualidad, que es lo que está ahorita en boga, ¿no? La New Age, la espiritualidad. Y también nos estamos aferrando a esto. Y dentro de la espiritualidad, pues hablamos del despertar de conciencia, del despertar espiritual, pero podría ser simplemente otra forma de vivir y ver la vida o de afianzarnos a algo que le dé sentido a nuestro existir, ¿vale?
Suena duro, pero es la verdad, así por ahí pasa, ¿no? Por ahí pasa. Entonces, porque el ser humano finalmente tiene este gran deseo de adquirir algún tipo de sabiduría, conocimiento o acercarse cada vez más a esta fuente, a esta iluminación, ¿no? Entonces tenemos este deseo. Entonces, lamentablemente es nuestro gran afán, pero si se dan cuenta es siempre, y no con esto quiere decir que, ok, se termina el en vivo, nos vamos, chao, no hay nada más que buscar. No, el buscar es agradable, el buscar nos lleva a estas preguntas mentales, disquisiciones, y hemos tenido en vivos tan jugosos e interesantísimos, con cantidad de información que a veces nos han llevado por aristas que ni siquiera habíamos pensado, ¿no? Es importante este deseo de conocer más, ese deseo de ansiar más, es buenísimo, pero la verdad creo que ningún despertar está afuera, ¿no? El despertar va a ser cuando miremos hacia adentro, hacia lo profundo de nosotros, ¿no? Ahí está el despertar real. Mi querido Christopher, dime. Sí, mira, yo quería opinar prácticamente como lo veo yo y no sé, yo creo que pensar que los demás están dormidos y todo eso es enfermarse uno mismo, porque querer que los demás despierten y todo y el tema, ¿para qué? O sea, es enfermarse uno mismo, como te digo yo, porque hay gente que, personas que ven el mundo así como, oh, está todo tan malo y por eso al final terminan matándose, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo lo veo yo? Si el otro está dormido, déjalo dormir, ¿cachai? O sea, preocúpate por ti, siente, ven a vivir, porque también hay otros que dicen que hay varias vidas, que esta es, no sé, la básica, y después y si no es así, entonces hay que jugársela, po, en esta vida, en esta, no pensar como, total, es una escuelita esta fase, no, po. Entonces, yo les doy un consejo, no miren para el lado, no miren para el lado, no piensen en los NPC, que esto, déjenlo, porque cuando otra persona está consciente, quizás tú eres el que está dormido en ese momento. Y cuando tú estás consciente, el otro se distrajo, y está dormido, y tú te crees más porque el otro se distrajo en ese momento. No, pues si todos tenemos un momento de conciencia, de fuerte, así como y descubrir lo que es la vida. Bueno, amigos, eso más Yo que puedo nada. entender. Yo puedo entender que el tema de los NPC y de señores mí es complicado, por eso casi no lo abordo. Las personas tienden a ser muy sensibles en ese aspecto porque puede ser tu hijo, tu hermano, tu amigo y están apegados a este cuerpo físico, a la realidad, tienen cierto apego, culpas, karmas y todo eso en conjunto te lleva a una sopa que nunca termina bien. Pero lamentablemente, como en la peli, los NPC son un problema para el usuario. Los señores Smith son un problema para los usuarios. Y todo en conjunto te lleva a vivir un caos consecuencia a que están ahí. Entonces, el que cierre los ojos no significa que no te van a afectar ni que no van a estar ahí, porque te están afectando en tu día a día. Entonces, lamentablemente, están ahí, son una realidad. Pero Y una pregunta, con que cierre los ojos, no lo voy a ver, no me va a afectar. No, cierro los pero ojos, algo, igualito no lo veo, pero me siguen afectando. o sea, pero a ver, si la vida, si fuera fácil, pucha, o sea, qué bueno que estén esos obstáculos que dices tú, pues, ¿cachai? Para que no sea como todo fácil, pues. O sea, yo creo que no tienes que preocuparte por eso. Eso es lo que yo pienso, ¿cachai? Porque si No, no, mientras no, no es preocuparse, más es le das, ocuparse nada más. ¿cómo? Ujú, ujú. No, no es preocuparse, No, es no es ocuparse nada más, dice. preocuparse. Bueno, mire, vamos a darle el pase también a nuestros otros amigos para que también participen, ¿sí? Luis, adelante. Y así de ahí sanar nuevamente, sanarte, preparado tu micro para que puedas participar. Adelante, Luis. Yo quería, Jean Paul, retomar un comentario de Orión, que a veces nos comenta por ahí. Ujú, sí, Él lo dice vi. que él dice que solo se requiere el 3% de los humanos despiertos para cambiar el mundo. Solo quiero anotar que, según los expertos,
La cifra es mucho menos, es la raíz cuadrada del 1% de la población. Ya luego podemos hablar por qué existe, eso es producto de un estudio que hicieron los expertos. Esa cifra, siendo 8.000 millones, solamente serían 8.933 personas despiertas para cambiar el mundo. Esa cifra me parece muy pírrima. Me suena más la de los 144.000. Muchas gracias. Sí, yo pienso que tiene que haber una masa, ¿no? O sea, tiene que haber una masa crítica regular. No creo yo que sea tan poquita, o sea, por más expertos que sean o sea, ese 1% de que se refieren estaría en qué partes del mundo, o sea, generando qué, haciendo qué, emitiendo qué, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que haber una buena masa crítica para crear un egregor lo suficientemente fuerte para que empiece a generarse un cambio mental y energético, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final va a ser, el egregor es muchísimas mentes pensando en lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora Pero, lo que nos están sembrando poquito a poquito es el tema de los extraterrestres, que yo estoy completamente convencido de que existen, pero el tema de la invasión, de lo que viene más adelante, las películas que ya nos han venido como primado negativo sembrando desde antes, es lo que se prepara para más adelante. Cuando ya empecemos a despertar muchísimo, lo siguiente es la invasión, ¿no? Para generar el miedo, ¿no? Se está preparando ya la información, ¿cómo se llama? La holografía, ¿no? Los hologramas. Entonces eso va a ser bien difícil definir si es real o es simplemente un holograma, ¿no? Entonces hay que tener bastante cautela con lo que viene más adelante, ¿sí? Es Dime. ya, muy Jean interesante. Paul, pero Jean Quería Paul, solamente decir muy cuando, Sí, espérenme chicos, para, para, chicos, espérenme un segundito para darle un orden al en vivo, si no se nos desordena todito. Recuerden que seguimos, tomen nota de esto que tienen en mente para decir, porque en su turno lo conversamos. Vamos a darle el pase a las chicas que están hace rato ahí que no conversan. Silvia, adelante, ¿qué aporte podrías hacer al respecto? Yo para mí sí va a pasar un despertar masivo, Mm, para mí. ujú, Yo cuando lo experimenté también me empujó a ver dentro de mí porque tuve muchas visiones medias catastróficas, a lo que entiendo ahora que todo lo que pasará, está pasando, movimientos de tierra, socialmente también estamos siguiendo un extremo de opresión. En muchos lugares se está viendo eso. Y todo eso nos va a ayudar a todos a hacer reflexión interna, porque solamente así, desgraciadamente, cuando estamos en un punto de extremo, ya sea no tal vez experimentándolo fuera, pero tal vez puede ser internamente, estando en una superdepresión o en este tipo de energías muy extremas ya, solamente así es un catalizador que nos obliga a ver hacia adentro, porque si siempre estamos afuera en la fiesta, entretenidos en lo que vemos, en tu sitio no, información aquí, información allá, pero todo ya está dentro de nosotros y ahí no estamos siguiendo a ver el libro, estamos viendo, ¿a qué le funcionó eso? Pues voy para allá, pero no nos estamos enfocando dentro de nosotros. Y cada de nosotros somos nuestros propios guías, no necesitamos estar yendo afuera. Afuera nada más es un reflejo de lo que estamos trayendo acá. Entonces, para mí, todo lo que está pasando ahorita nos va a ayudar, nos está ayudando a los poquitos que ahorita están tal vez estamos entendiendo, porque esto sí es como un huracán. Para mí, un tornado que viene, te arrastra y te lleva y te jala y no ves ni de arriba ni de abajo. Entonces, puede ser un poco caos al principio. Y todo eso también es parte del aprendizaje. ujú. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias. No se olviden que tienen un dedo y ese dedo puede golpear la pantalla también, ¿ah? Denle tap tap. Jean Paul, Para que te alegre un algo poquito, sí. cortico, ya me tengo que retirar, voy a hacer una diligencia. Ok, ok. Pero quería decirle que lo que referente a lo que dijo Orión, que sí tiene algo de razón, o bastante, pero no es referente a que las personas van a cambiar la realidad deseándola y por arte de magia, no. Eso es referente a la primera directiva de la federación, que está encargada de poner las almas en la tierra de manera artificial, no un dios.
Entonces, según esa primera directiva, se requiere por lo menos, el 8% de la población que diga no para cambiar un gobierno, para cambiar cualquier cosa que no nos agrade, e inclusive leyes físicas, porque está en la ley, pero también está en la ley de que si ellos quieren cambiar, eliminar o poner guerra, lo van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Es como una trampa, porque cuando tú ingresas a aceptar a vivir en la tierra, estás consciente de esto, pero si ellos deciden hacer una guerra en una población, una zona que están despertando y que el nivel es alto, ¿qué pasa? Baja el nivel de una vez. Entonces constantemente ir bajando a las personas que tienen un estado de conciencia elevado, y por eso siempre pongo el caso de Ucrania, donde en ese entonces, estoy hablando de hace unos 20 años, se decía que Ucrania, las personas en Ucrania estaban entrando en un estado de conciencia bastante elevado sin la necesidad de un Dios. Entonces probablemente en esa zona se genere una guerra. Estoy hablando hace 20 años, porque tienen que bajar el nivel de población de personas conscientes, porque a ellos no les interesan los conscientes, les interesan que estén aquí, pero no que estén conscientes. Entonces asumían que iba a haber una guerra en Ucrania por las estadísticas de que había muchas personas conscientes. Yo decía, no puede ser que eliminen tantas personas, que no las van a eliminar. Sí, para ti es morir, pero para ellos lo van a eliminar y vuelven a encarnar una y otra vez, una y otra vez. Por eso es que actualmente se está enseñando de que no vengan a vivir una experiencia como humanos en la tierra, quedan atrapados con las creencias. Entonces, ese era mi punto. Sí se requiere un porcentaje, pero por leyes que son tangibles, leyes que están escritas en papel. Bien, perfecto. Bueno, Sanar, ¿algún comentario, algún aporte? Sí, de hecho, a algo que acaba de decir, he estado en estas semanas procesando de la intervención. Así como lo habíamos visto antes de aquí la Tierra, una escuela, un sistema que venía, y así lo recuerdo, no sé, todavía estoy anclando esta parte, es de veníamos, aprendíamos, regresábamos, recordabas tu parte de lo que viviste aquí para poder procesarlo. Sabemos que el olvido, el punto de separación es muy profundo y muy caótico para nosotros. Entonces, al regresar, recordar quién eres, que eres parte de la fuente, y ir incorporando tal vez como una forma revisión la experiencia y aprender desde ahí. Pero, ¿cómo se está haciendo? Hay una intervención de algún tipo en donde no regresas porque quieres aprender y en amor, regresas por la culpa. Y ahí es un regreso diferente. Regresas por la culpa, regresamos por los apegos y se nos borra otra vez. Creo que en el despertar la elección ya será diferente y podrías igual seguir tu expansión de forma diferente o regresar otra vez a, por decirlo así, tomar un paso atrás, pero ahora ser consciente, siendo consciente de vengo en amor hacia mí, hacia los demás. No voy a regresar porque me faltó aprendizaje, no voy a regresar porque tengo culpa, no voy a regresar porque tengo apego, si me compré el personaje que está jugando acá, el que tengo que ayudar a mi familia. Ahí serían dos formas diferentes de regresar, y pienso que las que hemos estado experimentando muchas veces viene desde la culpa, viene desde los apegos y viene desde este punto limitado de información que nos dan. Ya pues, no se escucha. Perdóname, mi querido Luis Londono, buen provecho. Es un tema interesantísimo. Desarrollemos más adelante, ¿sí? Me gusta el tema de por qué regresamos, ¿no? ¿Por qué el alma decide volver a este planeta? Es un buen tema, lo estoy anotando ahí para tenerlo en el tintero. Sanar para qué? O sea, sanar para crear. Adelante, mi querida amiga. Sí. En relación a lo que acaba de mencionar, según mi punto de vista, como dice la frase, el que si te resistes, persiste.
Entonces, uno tiene, al menos tiene la obligación, así el deber, esto, si bien es cierto, de una forma consciente actuar, pero a veces, muchas veces actuamos de forma inconsciente por impulso, por las diferentes creencias que tenemos, que pensamos que es correcto. Pero yo al menos en la posibilidad de este despertar, o para mí, según lo que yo llamo despertar bien, es digamos, hacer las cosas día a día, como dice, pues, con amor, en paz, y evitar el juzgar, porque desde ahí a veces uno ya está, digamos, condenando, quiero, a ver, entre comillas, pongo esta palabra, a la otra persona. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista. Uno al menos tiene, insisto, la obligación de en esta vida que tenemos, bien, vivirla a plenitud, con satisfacción, porque solamente tenemos una. Bueno, va a depender mucho, y claro, de muchas creencias, de muchas filosofías, obviamente, ¿cierto? Pero con este cuerpo tenemos solamente una. Entonces, siempre trabajar en vivir, hacer que nuestro día sea, pues, pleno. Bien, ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Anar. Estás como incógnita, es por eso que los demás no pueden subir. Te voy a desconectar y si quieres subes de nuevo, ¿sí? Porque sale como si no estuvieras aquí. Espérame un ratito, por eso no se te escucha. Te desconecto y si deseas me mandas invitación para volver a subir, ¿sí? Creo que es que los demás sí son visibles, pero ella está como invisible, por eso no se le escucha. De razón. Bien, Christopher, ¿algún aporte, hermano? Sí, mira, Adelante. es interesante el tema de los extraterrestres. Yo lo veo como lo veo posible. Desde que existen otros seres, obviamente. Nosotros tenemos 200.000 años, el universo es muy antiguo, de más que hubieron civilizaciones por ahí, por todos lados, ¿cierto? De más que hay. Lo que lo veo posible también de que quizás estos extraterrestres nos hayan puesto acá, ¿cierto? Para no sé qué. No te voy a decir, no te voy a inventar nada. Pero lo veo posible, podría ser. Pero de que estoy seguro de que también que hay un creador en este mundo que vivimos, en esta realidad. Y para los que les gusta el tema de la reencarnación, yo no sé si soy muy de eso, pero hay un capítulo en Rick y Morty, temporada 9, capítulo 7, dura 15 minutos. Véanlo, es espectacular el capítulo, lo he visto como 5 veces. Me Es lo mandas muy por bueno. interno, me lo mandas por interno, porfa. Mira, Ricky Morty, lo voy a escribir abajo. Ricky Morty, Ya. temporada 9, capítulo 7. Es uno de los últimos que sacó. Ya. Y te muestran así en 15 minutos toda una parodia, pero espectacular de la reencarnación. Interesante, lo reviso. Y eso, más que eso, Escríbelo abajo agradecerte, para... Jean Paul, por el espacio, venir a hablar y compartir cosas que son para pensar, ¿no? Así es. Así Interesante. que eso, Cosas muchas para gracias. pensar. Gracias a ti, mi querido Christopher. Mis queridos chicos, como siempre, escríbelo acá, Christopher, para que los demás puedan tener el capítulo, todo, para poder copiarlo y buscarlo, ¿sí? Ahora lo busco. Como siempre, agradecerles por toda la información, darles siempre un aplauso desde aquí, porque tienen cada uno su propia idea, cada uno defiende su propia temática en función a sus descubrimientos, conocimientos, conexiones, teorías, etcétera, ¿no? Gracias, porque no solamente son teóricos, sino también lo practican, lo viven, lo experimentan y eso para nosotros es pues sustancial. Bueno, el capítulo, estoy un poquito atrasado en subir los videos, hoy día me voy a dedicar a subir todos los videos, incluido ¿sí? Para que estén en el YouTube. Un abrazo enorme, cuídense mucho. Ahí puso, vaya, lo voy a comprar, Rick y Morty. ¿Es un dibujo animado? ¿Qué es? No sé, voy a copiarlo ahorita, Rick y Morty. Rick y Morty, temporada 9, capítulo 7. Sí, ahora lo voy a chequear a ver qué es Rick y Morty. Muy bien, abrazos, bendiciones, cuídense mucho.
Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana, ¿sí? Chau, chau.